Octubre de 2021 y Wanda Nara publica una frase en Instagram, otra familia más que te cargaste por zorra, y da inicio a uno de los escándalos más grandes, según yo, de la cultura pop argentina. Este encuentro que tuvo Mauro Icardi con la China Suárez en París, donde se presupone intimaron y dio lugar a esta infidelidad de Mauro hacia Wanda Nara, no solo dio lugar a este escándalo, sino a una confrontación entre Wanda y la China Suárez. Lo loco es que fueron pasando los años y 4 años después, seguimos hablando de ese tema. Semana tras semana siguen apareciendo nuevos condimentos hacia esta historia, se sigue hablando en los medios de comunicación, en las redes sociales, y hay gente que se sigue peleando a muerte en Twitter por si defienden el lado de Wanda o si defienden el lado de la China Suárez. Esta última tanda de entrevistas que dio la China Suárez yendo a Otro Día Perdido de Mario Pergolini, el escándalo que hubo en los streamings que nadie quería recibirla, y en la misma semana habiendo enfrentado también, por ejemplo, a Tini Stoessel con Emilia Mernes, me llevó a preguntarme por qué siempre estamos con esta necesidad de andar enfrentando mujeres, cuál es la necesidad o por qué es que como sociedad necesitamos villanas. Pensándolo un poco el tema, me di cuenta que para que exista una villana tiene que haber una historia, ¿no? Y la forma más básica en la que nos contamos historias es a través de los chismes. Y la realidad es que a mí y a muchas personas nos encanta el chisme, a muchísima gente. Si no, uno no se pasaría, ¿no? Tengo amigos, conocidos que se pasan horas en TikTok viendo de la parte 1 a la parte 10 de personas que no conocen, contando story times de cosas que hicieron en su vida para poder opinar si están de acuerdo o no con lo que esa persona hizo. Y no solo eso, sino que también hay toda una cultura del consumo de los programas de Chimento. Martín Sirio, por ejemplo, ¿no? Pienso. Así que eso me lleva al video de hoy, que lo que vamos a hablar es ¿por qué nos gustan muchísimo los chismes? ¿Qué pasa que en los chismes, por lo general, siempre hay alguna villana o villano? ¿Por qué los villanos en nuestras historias por lo general terminan siendo mujeres? ¿Y cuál es el rol de los medios de comunicación y de las redes en todo este movimiento? Así que me gustaría empezar hablando de este fenómeno de los chismes y entender, ¿no? Que por lo general si alguien te dice que sos chismoso, no es tomado como algo positivo. Y el chisme fue castigado hace siglos que viene siendo, ¿no? Como algo negativo de hacer. Si nos trasladamos a Inglaterra en el siglo XVI, siglo XVII, los chismosos, que casualmente por lo general eran mujeres, las chismosas, si alguien te denunciaba como una persona chismosa, tu castigo, tu humillación pública, era ir caminando con una jaula que se llama la brida del regaño, que tenían las particularidades, estas jaulas de que tenían púas, estaban hechas de hierro, para que para vos sea imposible hablar. Entonces esta imagen del horror y estas jaulas que nos imaginamos en el siglo XVI, siglo XVII, nos demuestran que la idea del chisme como algo peligroso viene desde hace años. Pero lo interesante es que los chismes son parte de nuestra biología social. Robin Dunbar, que es un antropólogo y un psicólogo británico, realizó distintos estudios que mostraron que 2/3 de las cosas que hablamos en nuestra vida incluyen los chismes o el hablar de un otro. ¿Quién hizo qué? ¿Por qué hizo mi vecino tal cosa? ¿Qué persona actuó bien? ¿Qué persona se mandó una cagada y rompió la norma? Y todo ese resto del tiempo que no estamos hablando del chisme es cuando le damos lugar a otras temáticas como la música, la política, los deportes. Muchas veces asociamos, ¿no?, el chisme como algo malo, como, ay, no, estás hablando mal de alguien. Pero hay un estudio que hizo la revista de Psicología General que muestra que la mayoría de las veces que una persona cuenta algo sobre otra persona, no tiene la intención de difamarlo. Y no solo eso, sino que incluso la mayoría de las veces es algo irrelevante. Y esto es porque muchas veces el chisme puede ser una oportunidad de descubrir si una persona hizo algo bien o algo mal sin el riesgo, sin exponerse uno. Y poder aprender de ese ejemplo sin tener que llevar a cabo la situación. Por ejemplo, cuando pasó el escándalo de Shakira y de Piqué, más allá del chisme, se puso en discusión, ¿no? Bueno, ¿qué es considerado una infidelidad? ¿Qué es una pareja abierta? ¿Qué es el respeto? ¿Qué lugar ocupa la familia en la vida de uno? Entonces ahí, viéndolo desde este lado, el chisme está funcionando como un tipo de información ética.
Entonces, teniendo en cuenta esta faceta del chisme, y sacándole, ¿no?, la demonización de la palabra, el chisme no es tan malo. En palabras de Rosalía, Chismes full. Chismes full. Los chismes es una cosa que al final es una forma de conocimiento. Una forma de conocimiento ancestral. Pero hay diferentes maneras, ¿eh? El chisme puede ser desde varios lugares. Yo creo que la intención es importante. además, no solo esto, sino que muchas veces los científicos logran entender cuáles son los comportamientos sociales y culturales de ciertos grupos a través de los chismes. Los chismes permiten conectar, promover la cooperación e incluso poder evaluar cuál es el éxito de una persona y cuál es la posición social. Entonces podemos decir que el chisme hace posible la sociedad humana como la conocemos. Dunbar va a decir que el chisme es el reemplazo evolutivo de lo que es el acicalamiento. El acicalamiento es esta cuestión de limpiar un otro, peinar a un otro. ¿Qué pasa con el ser humano? El ser humano fue evolucionando para vivir cada vez en grupos y sociedades más grandes. Cuando el humano vivía como cazador, como recolector, en grupos de pequeñas personas, la supervivencia dependía de vivir en un grupo y el vínculo con un otro se generaba a través del contacto físico, a través de este acicalamiento. ¿Qué pasa? Cuanto más grande es un grupo, más difícil es mantener el contacto y la cohesión con estos vínculos. Dunbar entonces va a decir que el tamaño del ser humano a raíz de esto empieza a crecer para poder manejar la complejidad social. Entonces, cuando pasamos a vivir de grupos de 30 a 80, 100 personas o más, se te hace imposible mantener el vínculo y generar contacto con un otro a través de lo físico y de saber cómo es que están las personas y qué es lo que están haciendo. Entonces ahí es donde aparece el lenguaje, como la vinculación social por voz. O sea, hablar es lo que permite que grupos grandes se mantengan en contacto sin tanto desgaste energético y sin gastar tanto tiempo uno, ¿no?, en esa acción. ¿Y cuál es el tipo de lenguaje que es más eficiente para generar esto? El chisme. Porque podés compartirlo con varias personas a la vez, te sirve para evaluar quién es confiable y quién no es confiable, regula la conducta del grupo, alinea normas morales y genera un nosotros. Ahora, estos chismes, ¿no?, que creamos, estos mini relatos, necesitan de personajes para funcionar. Un héroe, un antagonista o una sombra. Y acá entramos, ok, en este eje de cómo es que aparecen los villanos, en los chismes, en las historias igual que también leemos y consumimos. Hay un escritor que se llama Joseph Campbell que tiene un libro que se llama El héroe de las mil caras. Y en este libro él estudia un montón de mitos de distintas culturas y encuentra un punto en común entre todas estas historias que se cuentan, que es que todas las historias necesitan un adversario arquetípico. No un malo en términos morales, sino más bien una persona que pone a prueba al héroe de la historia, que tensa la trama y que obliga al personaje principal a transformarse. Esta figura es lo que Campbell, tomando términos y palabras de Jung, va a definir como la sombra, que va a ser este personaje que va a encarnar todas aquellas cosas que la sociedad considera como un tabú. Entonces, ¿por qué muchas veces es tan satisfactorio para nosotros apoyar a los villanos? Es porque básicamente este villano, por lo general, incluye todas esas cosas que social y moralmente nos dicen que está prohibido hacer, que está mal visto, que no se puede. Estos personajes lo contienen. Imaginemos, por ejemplo, a Cruella de Vil, que es uno de los villanos de Disney como más abrazados y más queridos. Cruella es una mujer materialista, una mujer vanidosa, ingeniosa, loca, fumaba. Hacía todas cosas que estaban mal vistas y específicamente mal vistas en una mujer. Eso te hace como ver en Cruella una posibilidad, ¿no?, de decir, wow, yo capaz no está bien visto que haga esto, pero me encanta verlo y vivirlo a través de otra persona, o personaje en este caso. Y en la mayoría de las historias, si la narrativa está bien contada o trabajada, la mayoría de los personajes malos se suelen divertir más que los personajes buenos. Y como se divierten más, vos le generás cierto cariño. ¿Por qué? Porque a través de estos personajes vos podés experimentar las cosas más terribles de la psique humana. Por ejemplo, cuando yo miraba a Patito Feo, yo quería ser Antonella y quería ser parte de las divinas. Porque Antonella era malísima. Aunque yo por lo general tuve una tendencia a que me gusten los personajes malos a lo largo de mi vida. Pero siento que específicamente en Antonella se ve esto, ¿no? De decir, Antonella es la que se divierte. Antonella es la que se cae de risa, Antonella es la que termina saliendo con los chicos que uno quisiera salir, que termina haciendo bromas. Es como divertido. Uno termina riéndose de su maldad.
Y si trasladamos este conflicto, ¿no?, a los medios de comunicación o a lo que pasó entre Wanda y la China Suárez, no termina importando tanto si Wanda y la China efectivamente son así o hacen lo que hacen, sino que culturalmente Wanda Nara termina encarando el orden, la familia, y la China Suárez encarna el tabú, el deseo y lo mal visto que es la infidelidad. Y bueno, entonces ya hablamos de los chismes y ya hablamos de que las historias tienen buenos y malos, villanos y héroes. Ahora, ¿por qué siempre que pensamos en estas villanas o villanos, pensamos en una mujer? Y acá vienen distintos temas a tener en cuenta, y el primero que quiero nombrar es que en Occidente el sujeto universal es el hombre. La mujer no tiene identidad propia en la narrativa social. Las mujeres se puede decir que históricamente fueron definidas en relación a un hombre. Y esto lo podemos ver en la historia de Adán y Eva. ¿Quién se crea primero en el mundo? Adán. Y Eva no solo está sacada de la costilla de Adán, sino que viene después de él. Simone de Beauvoir, la pronunciación se la digo, en su libro El segundo sexo diría que la mujer no es vista como un sujeto, sino que es vista como un otro. Y se debe a esto de que en los mitos fundacionales, como el de Adán y Eva, la mujer aparece como una derivada y pasa a ser algo secundario y hasta algo sospechoso. Entonces muchas veces los hombres representan en las mujeres los que ellos temen, lo que ellos rechazan o en parte lo que ellos quieren controlar. Así algunos autores van a decir, ¿no?, que entonces la villana femenina es una proyección cultural de lo que sería la sombra del patriarcado. Y retomando a Simón, esto en parte se debe a que la sociedad muchas veces no ve a las mujeres como personas reales, sino como reencarnaciones de mitos. Denme paciencia y tiempo que ya van a terminar de entender esta idea. Simón va a decir que hay mitos femeninos que son como los más comunes. Tenemos a la madre, pura, protectora y sagrada. Que esto sale de la historia de María, ¿no? Por ejemplo, ella lo nombra, ¿no? En la idea de María como madre de Jesús. Que bueno, yendo a esta parte, ¿no? En Wanda Nara tenemos que Wanda, ¿qué representa? La madre, la familia. Después hay otro mito, otra idea de la mujer como la virgen. La mujer como inocente, como intocable. Me da muchas vibras, no sé si vieron la última entrevista que hizo, que es una como de las primeras que hizo así como potentes, Emma Watson. Después tenemos este mito de la mujer como sexual, como peligrosa, como femme fatal, que pienso mucho en la era actual en Lali cuando sacó Disciplina. Como que estás promoviendo, todo lo que estás promoviendo es como re degenerado de tu parte, ¿eh? Bueno, eso, así se señalaba Lali. O Megan Fox, hipersexualizada en sus primeros años en Hollywood. Y el típico, también con connotación negativa, la mujer vista como bruja. La mujer independiente, la mujer autónoma, la mujer desobediente. Que yendo a la cultura pop, así fue un poco, ¿no? Como se le encasilló a Tini cuando pasó todo lo de Paul y Cami Holmes. Vos sos una rompehogares. Lo importante de estos mitos es que son extremistas y no hay matices. Si una mujer no es santa, es bruja. Si una mujer no es virgen, es femme fatal. Es como que nunca puede haber un punto intermedio. Entonces así podemos decir que por lo general las villanas son aquellas mujeres que no cumplen con lo que el patriarcado esperaba de ellas. Históricamente a las mujeres se nos adjudicaron los pecados, volviendo al tema de Adán y Eva, las desgracias, los desórdenes sociales y también los familiares. Cuando un conflicto social involucra a un hombre y una mujer, la sociedad tiende y elige culpar a la mujer porque ya existe un mito de la mujer como culpable que viene de los orígenes de lo que sería el mundo y nuestra historia. Eva fue la que tentó, la que corrompió y la que rompió el orden de lo establecido. Entonces no me extraña que en la mayoría de los conflictos que involucran a un hombre siéndole infiel a su pareja, se señale con el dedo a la otra mujer en vez de al hombre. Todos estamos acá hablando por lo general de la China Suárez como mala persona para con Wanda Nara y dejamos de lado completamente a Mauro Icardi. Y no son los únicos ejemplos. Lo vimos con Tini, De Paul y Cami Holmes. Lo vimos con Pampita, la China y Benjamín Vicuña. Y lo más loco es que, ¿dónde es que se pone en juego si lo que hace la mujer está bien o está mal? La moralidad del grupo se pone en juego en el cuerpo de la mujer. Todos estos ejemplos que acabo de nombrar son casos en los que la sexualidad femenina se ve vigilada, se ve etiquetada y se ve castigada. Entonces, cuando una mujer termina rompiendo alguna norma de tipo sexual o de tipo afectiva, automáticamente se convierte en una villana para el ojo público. Podemos pensar entonces que el patriarcado va a terminar funcionando mejor cuando se
pone a las mujeres unas contra otras. Porque en esa competencia que se genera, las mujeres se están controlando entre sí. Ahora, trayendo un texto capaz más actual que el de Simone de Beauvoir, tenemos a Angela McRobbie, que Angela McRobbie lo que va a decir es que en esta etapa post-feminista hay una ilusión de libertad para las mujeres. Se supone que vivimos en una era súper feminista. Hay mujeres independientes, mujeres jefas, mujeres empoderadas y las mujeres son exitosas. Las series, las redes, las marcas usan lenguaje feminista. Pero este feminismo, al ser tomado por el mercado, se vuelve una estética. Una puede ser sexy, pero no vulgar. Puede ser fuerte, pero la idea es que no seas agresiva. Puede ser exitosa, pero no lo suficientemente exitosa para ser amenazante. Puede ser libre, pero tenés que ser correcta en tu libertad. McRobbie va a decir que este empoderamiento que se escucha como liberador termina creando un nuevo estándar de lo imposible. Entonces, ¿qué pasa? Si las mujeres ya son libres en esta era, cualquier cosa que vos hagas en la que falles, deja de ser culpa del sistema, porque vos ya sos una mujer libre. Entonces la culpa es tuya. Y McRobbie lo que va a nombrar es que las mujeres se vigilan unas a otras a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de los escándalos virales y a través de los chismes mediáticos. La villana, entonces, es un producto colectivo. En el escándalo de Wanda Nara y la China Suárez, la infidelidad de Mauro Icardi se termina diluyendo. La mujer, en cambio, es la que se convierte en símbolo de lo moral. Y específicamente en Argentina, hay un sesgo moral a nivel cultural que ya nos lleva a preferir al hombre por sobre la mujer. ¿Por qué les digo esto? Hay un estudio que hizo el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, en el que crearon una moral machine, una máquina de la moral, con el objetivo de intentar encontrar una base ética común entre los seres humanos de distintas partes del mundo para poder entrenar a la inteligencia artificial que se pone en los autos autónomos, para que en el momento que esos autos que están manejados por robots, por tecnología, se encuentren en un dilema moral, es decir, el auto falle, estén por chocar y tengan que elegir a quién salvar, puedan tomar una decisión que vaya de la mano con lo que la mayoría de los humanos harían. Entonces, ¿qué plantearon? El típico dilema del tren, ¿vieron? Vos vas, va un tren y sí o sí vas a atropellar a alguien. ¿Qué elegirías? Pero con autos. Y lo que se dieron cuenta es que no hay una base ética común en la humanidad. Y lo interesante es que en Argentina, a la media de la población, cuando se le pregunta si vas manejando un auto y tenés que sí o sí chocar a alguien, ¿a quién salvás? ¿A un hombre o a una mujer? El resultado en el país nuestro es salvar primero a los hombres por sobre las mujeres. Entonces, imagínense si en una situación abstracta se está prefiriendo salvar a un hombre antes que una mujer, ¿qué nos queda en un escándalo mediático? Que está cargado de emociones. Las mujeres estamos condenadas por el momento a quedar peor paradas. Les voy a dejar el estudio de Massachusetts, acá el link en la descripción, porque siento que está buenísimo para responderlo y que abre debates y conversaciones, porque tenés que elegir, ¿viste? Entre salvar animales o salvar personas, salvar ancianos o jóvenes, gente de clase baja o gente de clase alta. Y es súper interesante. Entonces, nada, ya entendemos, que los chismes existen en nuestra sociedad, que incluyen distintos personajes, que en estos personajes hay villanos, que por lo general son mujeres. Pero, ¿qué es lo que hace que ciertas temáticas duren tanto a lo largo del tiempo? ¿Y qué es lo que hace también que estemos tan fascinados por el escándalo? No sé si se acuerdan que en un momento específico de todo el WandaGate se decía que todo lo que se estaba diciendo y haciendo por parte de Wanda, de Mauro y de la China era puro marketing. Porque a los tres les subieron las interacciones, los seguidores, decían que se pasaban plata y que estaba todo armado. Y hay una realidad que es que la indignación mueve muchísima plata en las redes. En especial si es usada con cierto criterio y cuidado. No sé si vieron la portada del álbum de Sabrina Carpenter, que cuando se publicó, bastante fuera de contexto, sin saber cuáles eran las canciones o las intenciones del uso de esa imagen, se generó un escándalo y una indignación en las redes
Terrible, estaba todo el mundo hablando de eso. Hay una técnica en marketing que se llama el rage baiting, que básicamente habla de usar la provocación y la controversia para generar reacciones emocionales, por ejemplo la ira, con el fin de poder aumentar las interacciones. ¿Qué es lo que hace que la indignación nos llame tanto la atención? Lo que pasa con la indignación es que por lo general cuando vemos algo que va en contra de nuestras normas o nuestros valores, se activa una respuesta en nuestro cerebro que es de lucha o de huida. Y esta reacción en las redes sociales, que está como todo encerrado con los algoritmos, se multiplica, porque vos no podés parar de ver esas cosas, entonces cada vez tenés más indignación. Y en la que vos caes a canalizar esta indignación en un comentario y ves que alguien apoya tu punto de vista, liberás dopamina. Entonces eso es lo que hace que la gente siga interactuando cada vez más, porque vos vas leyendo cosas que te indignas cada vez más, conectás, comentás, hay personas que te apoyan, eso te hace sentir mejor, o capaz hay gente que te bardea y eso te genera más ira. Y hay una realidad que las redes, los medios y gran parte de la economía digital están impulsados por las emociones. En esta economía de la indignación, la tensión es la moneda. Y básicamente la indignación es el producto. Ahora, ¿qué es lo que diferencia a los escándalos que se generan y que involucran a famosos y a creadores de contenido con aquellos que cuenta una persona en su TikTok personal? Bueno, muchas veces entra en juego acá, además de la exposición, el fanatismo. Cuando se generan conflictos que involucran celebridades, por lo general hay un fandom detrás, en especial cuando son actores o cantantes o ese estilo de famosos, con los que muchos fanáticos generan relaciones y vínculos parasociales con esa persona. Entonces, cuando surge un escándalo, por ejemplo, si yo soy fan de Lali y alguien la ataca, yo me lo tomo personal. Y no solo tiene que ver con eso, sino que de a poco distintos formatos nos van llevando como sociedad a adorar el conflicto. Por ejemplo, el boom de los reality shows. Y lo que tienen las redes sociales es que hacen que estos conflictos sean interactivos ahora. Porque antes, si vos te enterabas por los medios que pasaba algo, no tenías dónde comentarlo o con quién manifestarte de manera tan rápida. Pero ahora no solo al segundo podés comentar y dar tu opinión, sino que los mismos involucrados te terminan dando más contenido para la historia. ¿Cuántas cosas nos hemos enterado del WandaGate que la misma Wanda Nara ha subido? Y si por alguna razón se preguntan por qué es que nosotros como seres humanos la mayoría de las veces terminamos eligiendo un bando, hasta de cosas que vos decís, esto ni siquiera me importa, pero yo igual tomo postura por A o por B. Esto tiene que ver un poco con la necesidad del ser humano de pertenecer. Necesitamos constantemente saber quiénes están con nosotros y quiénes no están con nosotros. Esto que hablábamos hoy de marcar el ellos y el nosotros. Y lo que pasa es que cuando la pertenencia se ve amenazada, muchas veces uno salta a la defensa sin ni siquiera pensar. Tajfel va a explicar que los seres humanos no solo tienen una identidad personal, sino que también tienen una identidad grupal. Necesitamos pertenecer a grupos porque los grupos nos dan sentido, nos dan pertenencia, nos dan narrativa y nos permiten saber quiénes somos. Y estos grupos se terminan de construir cuando uno puede generar esta división entre el ellos y el nosotros. Y en este caso, las villanas son la figura que nos permiten crear el ellos. Cuando aparece un conflicto mediático, se van generando los grupos. Somos nosotros los que estamos con la China Suárez y nosotros los que estamos con Wanda Nara. Tomar bando, aunque no tengas toda la información, te da pertenencia, te da sentido y te da una sensación de tribu. Y una vez que vos te sentís parte del grupo, automáticamente pasás a defenderlo emocionalmente. Y no solo eso, sino que cada vez te indignás más. Y es ahí donde las villanas ofrecen un punto de descarga del grupo. Las villanas son estas personas en las que el grupo va a proyectar todo lo negativo y que le permite a su vez a este grupo poder reafirmar su identidad. Para cerrar con el video, para no hacerlo más largo, me parece que está bueno pensar, ok, ¿por qué sobrevivió tanto tiempo el escándalo de la China Suárez y Wanda Nara? Entiendo que capaz no es porque sea interesante, sino porque nos permite por un rato ser jueces de la moral, reafirmar nuestras identidades, encontrar un bando. Si cada semana estamos viendo en los medios de comunicación y en las redes que aparecen nuevas villanas, no es porque estas personas cambien, sino porque en el sistema siempre se requiere que haya alguien que ocupe ese lugar. Y bueno, me parece que siempre que haya chismes, van a aparecer nuevas villanas. Así que esto fue todo por el video de hoy. Los leo en los comentarios a ver qué opinan, qué les nace, ¿no?, de este video. El foco de mis videos siempre es invitar a la repregunta, a la curiosidad, a seguir investigando. Así que si tienen algún tema que les gustaría que hable, no duden en dejármelo en los comentarios y los veo en el próximo video.